Una especie de plan Marshall como el que Estados Unidos puso en práctica después de la Segunda Guerra Mundial para rescatar a los países destruidos de la guerra. Eso es la principal apuesta del próximo gobierno de López Obrador para frenar la migración de América Central, de los países que se han integrado, especialmente Honduras, dentro de la caravana que está varada allá, como vio el fin de semana, en un fin de semana muy tenso, en la frontera con Estados Unidos, tratando de cruzar, pero sin tener realmente oportunidad para ello, porque Estados Unidos, el gobierno de Donald Trump, ha dicho que no van a pasar. De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Soy José Buendía. Le dejo mi Twitter, José Buendía MX, ahí me puede mandar sus comentarios, sus puntos de vista, sus críticas. Y si me acompaña, vamos a ver algunos datos de contexto para arrancar acá en nuestro foro con el programa de hoy. La tensión en la frontera se elevó el pasado fin de semana con la tentativa de integrantes de la caravana migrante de cruzar hacia Estados Unidos, cuyo gobierno amenazó con cerrar la frontera y exige a México una política de contención de los migrantes que esperan llegar al país vecino. Los choques en la frontera demostraron que la problemática no puede ser resuelta por un solo país y corresponde a un asunto regional. Por ello, según el diario El País, la administración de Andrés Manuel López Obrador, que tomará posesión del cargo el próximo sábado, negocia con Estados Unidos un plan Marshall para Centroamérica. Las críticas a la administración de Donald Trump por arrojarle gas lacrimógeno a los emigrantes no ha modificado su postura y, por el contrario, pareciera resultarle benéfico que la crisis se agudice para aumentar la presión al Congreso de los fondos para la construcción del muro fronterizo, que es una de sus promesas de campaña. La tentativa de los migrantes por saltar la barda fronteriza en Tijuana dejó un saldo de 42 migrantes detenidos en suelo estadounidense y 39 en terreno mexicano. Estados Unidos sostiene que la gran mayoría de los manifestantes en la frontera son emigrantes económicos que no calificarían para el asilo. Desde 2014, las solicitudes de asilo en la frontera se han cuadruplicado, lo que se suma a una acumulación de más de 750,000 casos pendientes en los tribunales de inmigración de Estados Unidos. El origen del enfrentamiento entre los inmigrantes y la policía fue una marcha pacífica contra la espera para iniciar la solicitud de asilo. Una vez que se tramita, los tribunales pueden tardar meses y hasta años en ofrecer una respuesta. El grupo de manifestantes en la frontera es una pequeña fracción de los cerca de 7,000 centroamericanos de la caravana que salió de Honduras el mes pasado. El alcalde de Tijuana, Juan Manuel Gastelum, declaró una crisis humanitaria en su ciudad fronteriza y dijo que estaba pidiendo ayuda a las Naciones Unidas para tratar con los aproximadamente 5,000 migrantes centroamericanos, la mayoría de los cuales están acampando en un complejo deportivo. El presidente Donald Trump ha endurecido aún más su discurso y dijo que México debería llevar de vuelta a sus países a los emigrantes que ondean banderas, muchos de los cuales son criminales despiadados. Pidió que lo hicieran en autobús, en avión o como quisieran, pero que no entrarían a Estados Unidos, y amenazó con cerrar la frontera de forma permanente si era necesario. Rodney Scott, jefe de la patrulla fronteriza en San Diego, explicó que utilizaron gas para protegerse y proteger la frontera de los migrantes debido a que eran pocos agentes contra cientos de migrantes que intentaban cruzar hacia Estados Unidos. Kirstjen Nielsen, la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, informó en un comunicado que los oficiales de aduanas y protección fronteriza fueron golpeados por proyectiles lanzados por miembros de la caravana y los perpetradores serían procesados.
Ahí tiene las imágenes de un fin de semana muy tenso en la frontera entre México y Estados Unidos, en Tijuana, cuando integrantes de la caravana trataron de burlar a las autoridades policíacas mexicanas para internarse, algo que fue impedido y repelido con gases lacrimógenos por parte de la patrulla fronteriza. Y después de eso, ni siquiera esa clase de escenas modificaron las posiciones que venía sosteniendo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Al contrario, las endureció y amenazó con incluso cerrar la frontera de una manera permanente. Estuvo cerrada solamente algunas horas la garita de San Isidro. Vamos a entrarle a este tema porque además hay una idea que lanza el equipo de transición a unos días de que tome posesión López Obrador sobre cómo y a qué le apostaría para tratar de frenar la migración de centroamericanos. Muchas gracias por estar con nosotros, Natasha Uren, como siempre, porque además estuvo, ahora les contará, pero ella estuvo ahí el fin de semana en Tijuana, le tocó buena parte de este fin de semana estresante al menos. Así es, muchísimas gracias, Pepe, por la invitación, a ti y a todo tu auditorio. Gracias a ti, Paco Moreno, como todos los martes, muchas gracias por estar con nosotros. Pepe, a tus órdenes, un placer, Natasha, un placer que estés con nosotros. Y vamos a tener un enlace también con José Manuel Íñiguez de la Ibero, de la Universidad Iberoamericana, pero me gustaría que ponga sobre la mesa, digamos, una primera pincelada muy rápida para ahí hacer el enlace telefónico con José Manuel, de qué viste, qué es lo más importante, Natasha, desde tu punto de vista, que pasó este fin de semana. Lo más importante que veo es que no hay liderazgos, no hay nadie tomando las riendas realmente de lo que está pasando. Hay una presidencia municipal completamente ausente, pero a su vez tampoco una buena organización por parte de sociedad civil. O sea, no estamos viendo lo que vimos en la Magdalena Mixhuca, donde el gobierno tanto de transición de Claudia Sheinbaum como el gobierno de José Ramón Amieva se juntaron, encaminaron los esfuerzos y trazaron una ruta. Eso no se ve. O sea, ves ausencia del gobierno federal, ves ausencia de las autoridades municipales de Tijuana, ausencia también de las autoridades estatales de Baja California. Así es. Entonces, lo que ves al final es un caldo de cultivo donde hay parte de sociedad civil entrando, pero a su vez tampoco, ¿no? Iban varios miembros de sociedad civil acompañándonos, varios tuvieron que quedarse afuera del Benito Juárez. Vemos esfuerzos desarticulados por otras organizaciones locales de Tijuana que ya tienen albergues, ¿no? Como es el caso de Juventud 2000, que meten gran esfuerzo también a hacer un balance sin la ayuda del gobierno estatal, y eso pues al final genera desorden. Y eso es lo que te encuentras adentro. ¿Qué me llamó mucho la atención? Y yo creo que al ratito, terminando este enlace, podríamos platicarlo, la manera en que se comunican estos migrantes. Y es, una vez más, vemos a las redes sociales actuar. O sea, comunicándose con chat, WhatsApp. WhatsApps, hay chats de WhatsApps, hay grupos de Facebook. Yo cuando les pregunté, bueno, ¿y cómo se enteraron? ¿Cómo se organizaron para venir en caravana? Porque entramos al auditorio, que fue a donde llegaron los primeros. Nosotros llevamos un grupo de abogados americanos para explicarles cómo pedir el asilo, y entonces estando adentro, ya platicando uno a uno, pues había una sección que eran de este pueblo, otro de este y este, y les decía, bueno, ¿se pusieron de acuerdo? No, empezaron a convocarnos vía redes sociales. Se generaron eventos vía Facebook y entonces a través de los eventos nos comunicábamos, y así es como empezamos a llegar de poblado en poblado en poblado. Me llama mucho la atención otra vez cómo están operando las redes sociales. Por supuesto. Y cómo se orquestó la manifestación que era pacífica del domingo, una vez más fue a través de redes sociales. Además es la vieja historia de los smartphones. Así es. ¿No? Con poco dinero te compras un aparato, le pones un poco de crédito y te pones en contacto. Creo que tengo en la línea al profesor investigador José Martín Íñiguez de la Ibero. José Martín, muchas gracias por estar con nosotros. Preguntarte, no sé si acabas de oír el relato que nos acaba de hacer Natasha Uren, y preguntarte, dice ella, lo que más le llama la atención, un vacío de autoridad tanto de los gobiernos federales, locales y estatales frente al tema de la caravana que, como vimos, estalló el domingo pasado. No, yo coincido completamente con este tema. No vemos a un gobierno saliente que haya hecho su trabajo en cuestiones de seguridad, regulación migratoria y menos de respeto a derechos humanos. Entonces, en este contexto hay que analizar toda la circunstancia
que nos ha dejado esta caravana es completamente atípica. Nunca se había dado este fenómeno de esta magnitud, y uno de los fenómenos más importantes es la participación indudablemente del gobierno de Estados Unidos, tanto en el éxodo como en la situación actual que se presenta en la frontera norte. La participación, dices, perdón, no entendí bien eso. Sí, la participación de Estados Unidos, tanto en el éxodo, en la salida de los migrantes, como la situación actual que se vive en la frontera. O sea, está señalando que habría tenido algún interés en Estados Unidos en promover la marcha. No sé si estoy entendiendo bien. Sí, claro que sí. Desafortunadamente, por la reverberación que hay con el teléfono, no se escucha bien. Pero lo que sí nos queda claro es que este éxodo no es la caravana típica que todos los años salía de Centroamérica para llegar a nuestro país. Entonces, esto es algo que tenemos que analizar con más profundidad. ¿Cuál es tu hipótesis? Mi hipótesis son dos elementos. Una ausencia de una autoridad mexicana y la otra, la participación de Estados Unidos en la salida y llegada a Estados Unidos y la situación actual que se vive en la frontera. Ok, o sea, a ver, a Estados Unidos le conviene esta crisis, es lo que nos... Si tuviera que poner una conclusión, porque sé que traes el tiempo medido, tu conclusión sería esa, ellos están interesados en generar y que se produzca esta crisis. Porque con el nuevo Congreso que va a haber en Estados Unidos, se tiene que negociar la construcción del muro. Y qué mejor que esto que está pasando mediáticamente. Pues, José Martín, muchísimas gracias por haber entrado un ratito con nosotros. Sabemos que estás muy cogido de agenda. Nos vemos pronto y te mando un abrazo. Gracias, Pepe. Muchas gracias. A todos. Mi querido Paco Moreno, ¿cómo lo ves? La hipótesis que está sobre la mesa no es poca cosa. Ausencia, fíjate la escena, ausencia del gobierno mexicano que se fue de vacaciones, creo que el 2 de julio. No, hoy reapareció, ¿eh? Hoy reapareció dando premios. Con Kushner. Y luego, el gobierno de Estados Unidos, dice José Manuel Iñiguez, empujando a la caravana. Por lo menos hay una cosa que es incontrovertible y es una caravana atípica. Todos estamos de acuerdo. A mí me parece, quisiera destacar dos cosas. Los éxodos humanos son relatos desde la época bíblica. Dos, me parece, no sé si el dato es correcto, si son 836 o 936 billones de pesos, es lo que calcula la OCDE, que es el tráfico de humanos que genera nuestro país. Me parece que después del narcotráfico, esta es la mayor ganancia de los grupos organizados delincuenciales. Y en una opinión de orden personal, esto se está tornando en un asunto de seguridad nacional, que va a acabar mal. O sea, tú le estás... ¿Y por qué creo que va a acabar mal? Sí. Porque a todas estas personas que vienen alentadas por el liderazgo de un WhatsApp, que no sabemos quién mueve la cúpula atrás, están llegando a un lugar en donde ya tuvieron un fin, ya no tienen un destino mayor. Se van a empezar a replegar hacia los estados circunvecinos, si no es que muchos ya se quedaron, y van a ser atrapados por grupos que no sabemos a qué se dedican, o sí sabemos a qué se dedican, y los van a empezar a utilizar como carne de cañón. Pues hay dos... Personalmente puedo atestiguar que en Lázaro Cárdenas, Quintana Roo, y que en Playa del Carmen, Quintana Roo, se han quedado muchas de estas personas y están siendo repudiados por la propia ciudadanía porque están ensuciando las calles, porque no saben cómo dialogar con ellos. Y coincido en algo que dice José Martín, perdón. Sí. ¿Cuál es el interés que viene atrás? Y ojo, gobierno ausente o no gobierno ausente, la realidad es que el próximo 1 de diciembre, según dijo un Mesías, este país iba a acabar. Y digo un Mesías porque ni es político, ni es estadista, es como un pastor evangélico que ahora se va a enfrentar a una realidad. Pero la primera realidad es
¿Qué va a hacer con estas caravanas de migrantes? Hacia allá justo me voy a meter, me están pidiendo un corto comercial rapidísimo. Regresamos a Opiniones Encontradas. Le decía, un muy tenso fin de semana allá en la frontera. Y antes de irnos al corte, dos ideas sobre la mesa y se trata, sin duda, creo que ahí no habría mucha discusión, de una de las caravanas, la que ha llegado allá a Tijuana y otras que se han internado por el país, las más atípicas dentro de un fenómeno que se repite, se ha repetido durante varios años. Estamos hablando de cerca de 400,000 los centroamericanos que anualmente cruzan por México, pero esta caravana ha sido realmente el caso más atípico. ¿Y por qué? Sobre la mesa, Natasha, estamos hablando con Natasha Uren, Paco Moreno. Natasha, lo que decía o lo que dejó José Martín Íñiguez y lo que decía Paco era, a ver, es posible que esta caravana esté o haya sido instigada o organizada o orquestada por ¿Sabes qué llama por la el atención? propio Estados Unidos, así Sí. lo dijo Martín. ¿Tú le ves lógica a eso y luego el peligro de que caiga en trata? Mira, veo una mezcla de todo. O sea, y es justo lo que comentaba ahorita en el receso. Tuvimos la reelección del presidente hondureño. Y a partir de ahí nacieron nuevos liderazgos, gente que sabe operar, gente que sabe mover políticamente. Entonces, ahí tenemos un factor por un lado. Después, claro que tenemos el factor, como mencionaba José Martín, de un gobierno estadounidense que insiste, su mayor promesa de campaña era voy a construir el muro. Ya tuvimos el año pasado cierre del gobierno, no lo olvidemos, en enero del año pasado hubo cierre del gobierno porque no se le dio los recursos, los fondos. Entonces, creo que se mezcla el hambre con las ganas de comer, de varios. Entonces, ¿por qué nos damos una molotov? ¿Y por qué es muy atípica? Porque finalmente estamos viendo que es muy eficiente, que es muy operativa esta caravana y eso la hace completamente diferente a todo lo que hemos visto anteriormente. Eficiente y operativa. Llegaron hasta Tijuana, 7,500 personas, 1,000 se quedaron quizás rezagadas en Mexicali, pero lograron acomodarse y llegar. Y ya se fueron de Mexicali a Tijuana. Siguen hoy en Mexicali, hoy llegó otro bonche de 1,000 personas. Yo le preguntaría a Natasha. Sí. Natasha, ¿y los que no llegaron y los que se perdieron en el camino, a quién les sirven hoy? ¿Cuál va a ser su rol social? ¿Vienen a estabilizar una economía, a desestabilizar una sociedad? Hay que respetar sus derechos humanos, claro. ¿Y los mexicanos? A ver, comparto una parte y una parte que no. Porque también no olvidemos, por México cruzan 450,000 centroamericanos anualmente. Estamos hablando de, si finalizamos en diciembre con 11,000, no hemos llegado ni siquiera a los números de lo que anualmente se hace. ¿Qué les dio la caravana? La caravana los ayudó a salir de clandestinidad. ¿Los empodera? Los empodera, evidentemente, y claro que eso sí puede generarse en un caldo de cultivo muy peligroso, en el sentido, si no tenemos autoridades firmes y tenemos un orden de los 3 estados de gobierno y tenemos a un instituto de migración trabajando fuertemente, entonces sí vamos a tener problemas. Pero mientras tengamos una línea y el primer gobierno... ¿Es una esclavitud esclavitud silenciosa? No diría necesariamente una esclavitud silenciosa. Creo que necesitamos que los presidentes municipales hagan su trabajo en lugar de estar replegando y incitando a xenofobia o a enojo. Necesitamos que las presidencias municipales, como comentabas ahorita, en Playa del Carmen se queda un grupo varado. Bueno, ¿dónde estaba la autoridad? Esa es la pregunta. ¿Por qué este grupo de 200 personas queda varado en la mitad de una carretera y nadie se da cuenta? Entonces, la primera pregunta es a las presidencias municipales cómo están atacando el problema, cómo están Que operándolo. constitucionalmente tienen herramientas, tienen facultades, o simple y sencillamente se metieron y ahora ¿a quién van a servir, Natasha? El tema, y es lo que quisiera yo exponer, volvemos a la soberanía, volvemos a los derechos humanos, volvemos a tratar de lograr que su tránsito sea cordial. Sí. Pero ya llegaron a un punto en donde no hay cordialidad. ¿Qué vamos a hacer nosotros con ellos? Primero, solucionemos cosas de nuestro país.
¿O los vamos a dejar ahí a la deriva? ¿O vamos a sustituir el beneficio de un hondureño antes que de un mexicano? A ver, Bueno, yo a ver, quiero poner en el balance sí, también quién a ver. estaba. Fueron 500 de una caravana de 7,500 el fin de semana y se vio mucho mayor. Yo comentaba, yo estuve en San Diego, tuve un desayuno esa mañana justo en la garita de San Isidro. Wow. Entonces me tocó ver el otro lado de la moneda y ver cómo el otro lado de la moneda también opera no es muy grato. El otro lado de la moneda operó de repente con helicópteros bajando prácticamente a nivel piso. Ras, el centro comercial que está ahí de las Américas, creo que se llama, empezó a cerrar así, pum, 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 una puerta tras otra, y la gente empezaba a salir en masa, siendo fin de semana de Black Friday. ¿Cuánta gente no cruza por trabajo? Entonces, ¿a cuánta gente no afectaste que ya estaba a punto de cruzar? Eran apenas las 11 de la mañana, era muy temprano. Y empezaron a cerrar una tras otra, ¿no? Evidentemente. Y eso genera un sentir pero a ver, de caos. El tijuanense. Ahí hay una cosa que me Eso quiero preocupa. Hay una cosa que me preocupa y es, a ver, todos los datos que estás poniendo sobre la mesa podrían encajar, digamos, en una especie de show. Es que parecía un show. Ajá. Esto parecía el día siguiente de cualquier película americana que te puedas imaginar. Yo estando del lado americano, y entonces sí decías, bueno, ¿quién viene? Game of Thrones, ahí vienen los soldados con sus lanzas y se van a cruzar. Entonces, también veamos si está habiendo o no una operación detrás. Yo platiqué con muchos de los migrantes adentro del Benito Juárez y me preguntaban, mañana nos están convocando, ¿crees que eso nos ayude a poder cruzar? Pero a ver, esta gente... ¿quién los está convocando? Esa es la gran pregunta. Entonces, claro. Más bien, en lugar de replegar y decir, está yendo mi derecho, o sea, ellos están tomando un derecho que me corresponde como mexicano, creo que tenemos que exigirles a las autoridades locales que ellos no han terminado sus funciones. Y sí pueden hablar de recursos y pueden hablar de necesidades. Pero como no tienen una visión de transparencia y rendición de cuentas, es muy difícil ¿Qué poder ideología decirle... tiene actualmente el gobierno de Honduras? ¿Perdón? ¿Qué ideología, Natasha, tiene actualmente el gobierno de Honduras? ¿Tiene ideología? A ver, Esa es la gran pregunta. Touché. Hay una cosa que me preocupa mucho antes de Honduras. A ver, lo que estamos viendo, lo que pone sobre la mesa es, traes una marcha que se da para protestar por el tema del asilo. Correcto. Y de ahí, perfectamente anunciado, las autoridades tuvieron todo el tiempo para poder prever del lado de mexicano y evitar que trataran de burlarlos para llegar a la frontera. Y del otro lado, tienes una operación casi diseñada para las cámaras de televisión que te permite casi proyectar la imagen como de una invasión. Me recordó la película del exacto, Cuarto Poder, ¿no? Era Una impresionante. invasión a El Cuarto Estados Poder. Unidos. Impresionante. ¿De qué estamos hablando? De desestabilización, Totalmente. de que económicamente se puede ejercer una presión, de que hay un pretexto, de que hay una excusa, pero vuelvo a lo mismo. O sea, a ver, entonces... Es un problema de orden de seguridad nacional. Ojo, van a transcurrir los días, van a transcurrir los meses. ¿Qué hacemos con los señores hondureños? A ver, siguiente paso. Y eso es lo que son opiniones encontradas. Gracias por seguir con nosotros. ¿Cuál es el siguiente paso para la caravana migrante allá varada en Tijuana? El gobierno de López Obrador, que comienza el próximo sábado con la toma de posesión, está hablando de un plan Marshall para rescatar a través de inversiones y programas económicos la región centroamericana y así frenarla. Pero por lo pronto también están ahí en la frontera la caravana migrante tratando de pedir asilo que obtiene respuestas que pueden durar meses, es decir, va a estar ahí asentada. Natasha. Quiero recalcar algo que sí me llamó la atención. Las mujeres que ya vienen con los hijos están en una disposición completa de quedarse en México. Llegaron hasta Baja California porque iban acompañadas y eso les garantizaba la seguridad. Pero muchas de ellas me decían, yo ya llegué al fin del camino. Ahora, como O sea, no voy a intentar hacerlo violentamente. No, ni voy a pasarme ya a correr Estados Unidos. riesgos, ni Ya nada. no, yo ya llegué a donde voy a estar segura, mis hijos van a estar seguros. Lo platiqué con muchísimas mujeres. Pero a ver, Natasha, Entonces, ¿le van a eso me quitar llamó el la trabajo a atención. un mexicano? No le están quitando el trabajo a ningún mexicano y eso sí quisiera yo recalcar. Salió la feria, hicieron una feria en Tijuana.
Tijuana, justo afuera del campamento de Benito Juárez, donde se estaban ofreciendo 7,000 trabajos. Son muchos trabajos que mucha gente hoy por hoy ya no quiere hacer. Por ejemplo, a mí me comentaba gente chilanga que se ha mudado a Tijuana, porque el mexicano sí tiene la posibilidad de conseguir estas visas de trabajo temporales en la franja. Y me comentaban que hoy por hoy, por ejemplo, si tú quieres arreglar, se te rompe el baño, la cancillería de tu baño, no hay manera que consigas que te lo reparen hasta como en 2 semanas, porque ya se trabaja como se trabaja en los Estados Unidos, a través de contractors, te cobran un dineral, entonces te quedas sin, ¿no? Entonces, los centroamericanos empezarían a hacer los trabajos que los mexicanos ya no quieren. Eso suena muy rudo, pero de cierta forma ¿cierto? sí existe una parte. Entonces, yo no quiero porque decir, le van a quitar el trabajo a los mexicanos que no quieren hacer, también es condenar y pondríamos en esa situación a nuestros mexicanos que están del otro lado. Y creo que justo México no tiene el derecho, teniendo 12 millones de mexicanos en los Estados Unidos, a condenar la migración. ¿Y los que decidimos quedarnos aquí? Los que creo que hay oportunidades. Tenemos la oportunidad también de generar una nueva visión de Estado, eso sí estoy convencida, y tenemos la obligación de no condenar la migración. A ver, pero a eso sí quiero... quedarnos allá o quedarnos aquí o como sea, lo que parece claro después de esta caravana típica es que la solución no va a ser de un solo país, como no lo ha sido ni de un en mes. el tema de Estados Unidos y México con los migrantes mexicanos. Es un tema regional. A ver. En la salida, ¿les parece que la salida es un plan Marshall? No. No. O sea, una parte que bueno, los recursos pero, Natasha, ayudarán, ¿cuánto pero el tiempo se mejor va a muro, tardar? ¿cuál será el mejor? 3 No, años. ¿y cuál sería el mejor muro? Mejores salarios. O sea, de hecho, México tiene los peores salarios de todos ¿Y eso se los vamos a ofrecer a los centroamericanos? No necesariamente, pero si se los ofrecemos a los mexicanos, entonces sí le das la posibilidad también de ser empleadores, O sea, ir mejorando. Tú lo estás viendo desde un punto de vista, y me parece muy decente, de orden económico y humano. Sí. Yo lo estoy viendo desde un punto de vista de orden constitucional y de orden. Me parece que ya hay un grave desorden en el país, como para sumarle ahora nuestro afecto a que puedan ocupar lugares que primero deberían de tener los mexicanos. Finalmente, no es un problema de México. ¿Pero qué hacemos si los mexicanos no quieren es un esos lugares? problema- A ver, yo te pregunto, ¿no quieren esos espacios? Es un problema que genera este señor de Honduras, que ni ideología tiene. Totalmente. Está cucu, ¿no? Esa es la siguiente pregunta. Luego nos aprieta otro en el norte que está doblemente cucu. Y nosotros, en la implementación de ese programa, ¿cuántos meses se va a tardar? Pero vayan a Honduras. La migración no nació con estos presidentes, la antecede y es un fenómeno que no va a parar tampoco cuando ellos se vayan. Hablan de los presidentes municipales. ¿Qué respuesta podemos dar? ¿Qué facultades Es que creo que hay que ver qué facultades les ver. damos, esa es una. Ok. No solamente entrar en plan Marshall, como se está planteando, o esta Muy especie bien. de plan Marshall. Creo que otro de los nombramientos que sí nos debe Andrés Manuel o Marcelo Ebrard es quiénes van a ser los embajadores de Honduras y Salvador. Porque es muy importante Van a quién ser va a estar ahí. posiciones mucho más importantes. Son de lo muy, que han hoy sido, toman una sin relevancia importantísima, porque de entrada ellos son quienes, es un primer filtro. ¿Cómo detenemos? A mí me llamó mucho la atención, había un líder que fue justo diputado en Honduras y salió en todas las vocerías y demás explicando por qué él venía acompañando a la caravana. Eso está manejado, ¿no? Esto te da la opción en Twitter, si tú lo buscas, te empieza a dar las sugerencias. Entonces me empecé a meter y cliquear a ver los diputados hondureños. Después de este domingo, el lunes por la noche, nadie estaba mencionando temas de la caravana. Entonces sí, estamos también teniendo un problema diplomático. Claro. Que traes un Ojo, silencio. Traemos un silencio en los países Un centroamericanos. silencio que huele sobre a la caravana. complicidad. Huele a complicidad, Y exactamente. cuando la complicidad y el silencio dejan poner en vilo la vida de personas, la confrontación de los pueblos, cuidado. Bueno, no ya me quisiera voy. yo... Ya me No están seas tan pidiendo. fatalista. Ya me están pidiendo. Óyeme. irme. No seas tan Muchas fatalista. gracias, Paco Moreno. Natasha Oren, muchas gracias. Muchas Gracias a los dos gracias. por haber estado con nosotros en Lo que Natasha, nos encontramos Pepe. hoy. Gracias a todos ustedes. Nos vemos mañana aquí a las 7 de la tarde de Ciudad Imagen. Hasta mañana. Buena tarde. Adiós. Oye, estás así.